rectitud ante Dios. Y es como que Pablo le estaba diciendo, bueno, piensas que al solo, y ahora con esta afirmación Pablo como que le estaba diciendo, piensas que al solo creer en Jesús sos hallado pecador como los gentiles, porque no cumplen la ley. Eh, Porque el que va a pensar esto, si Pablo me está preguntando esto, quiere decir que está mal lo que yo pienso. Entonces, Pablo como que me está diciendo que es ridículo yo pensar que solo por creer en Jesús voy a ser un pecador como los gentiles, porque ellos no cumplen la ley. Pero ¿por qué Pablo me estaría diciendo esto? Habrán pensado, porque ellos tal vez estarían pensando esto, por eso Pablo les dice, eh, podrían estar pensando, Cristo promueve no cumplir la ley, entonces promueve el pecado, porque vieron lo que les repito, el versículo 17 dice, Pablo dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. Es decir, si nosotros buscando ser justos en Cristo, entonces somos hallados pecadores. Y aquí pecadores, en el contexto se estaba refiriendo a los gentiles pecadores también, porque los gentiles eran los que se justificaban en Cristo sin las obras de la ley. Y si nosotros queremos ser como gentiles, solo ser justificados en Cristo por la fe, entonces vamos a ser como ellos, dirían los judíos, hallados pecadores. Entonces Cristo promueve el pecado, Cristo está a favor de no seguir la ley. Y entonces Cristo promueve no cumplir la ley, dirían uno, entonces promueve el pecado. ¿Es el presidente entonces Cristo de una empresa corrupta? Se habrá preguntado alguno. Es como que ahora cuando yo le estoy hablando de esto a un creyente o alguien diga, si no es necesario seguir la ley para ser justo, entonces Cristo quiere que yo peque, pero no. A eso Pablo se enfrenta aquí, como en Romanos 6, 2, como dice, y como acá, que va a decir en el versículo 17b, continuando, en ninguna manera es así, Cristo nunca es ministro de pecado. No estén esquivando la verdad del Evangelio, encontrando excusas para no seguir el correcto Evangelio. No, de ninguna manera. Yo te demuestro por qué, diría Pablo. Es porque uno necesita sí reconocer que es pecador como los gentiles y que por sus obras no puede alcanzar la salvación. Y nunca vas a alcanzar la salvación así. ¿Y por qué, diría alguno? ¿Por qué entonces decís que Jesús no es ministro de pecado? Porque estás diciendo que no es necesaria la ley para ser justo. Entonces el versículo 18 dice, Pablo responde, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, aquí Pablo está diciendo, si vos cuando te convertiste supuestamente hermano de Galacia, y yo creo que sos hermano de Galacia, si vos te convertiste, entonces dejaste todo eso atrás, todas esas obras meritorias, dejaste y vos empezaste a decir, Jesús, yo te necesito, yo no soy nada, yo necesito la cruz de Cristo, yo necesito el perdón de Dios. Yo no puedo por mis obras ir al cielo, yo no puedo, hermano de Galacia. Si tú creíste así, Pablo le estaría diciendo, entonces dejaste atrás todos tus méritos, todas tus obras dejaste atrás, sabiendo que cumpliendo la ley te condenabas, no ibas a poder cumpliendo la ley conseguir la salvación, vos destruiste toda esa manera de pensar. Entonces, ¿cómo ahora vas a volver a justificarte por eso, por la ley, más la fe? No, ya destruiste este pensamiento, por eso dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No es que Jesucristo es ministro de pecado, al contrario, vos cuando creíste en Jesucristo, creíste en la obra de Jesucristo en la cruz, para que te consideres pecador y que Él sea exaltado, como más tarde que en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás vino Cristo a morir en la cruz.
Entonces, realmente Cristo no es ministro de pecado, Cristo es ministro de justificación. Y Él te muestra que por tus méritos nunca vas a conseguir la salvación, solamente por los méritos de Él. Y Cristo aquí no, en ninguna manera es ministro de pecado. Al contrario, es ministro de gracia, de salvación. Entonces, ahora estamos nosotros, hermanos, tú que estás escuchando y yo, estamos en otro régimen de vida que es por la fe, que es por gracia. Entonces, resumiendo todo lo que dijimos hasta ahora, Pedro, ¿no? Tanto Bernabé, tanto como los de Galacia, que estaban ignorando por culpa de todos sus judaizantes, por su carne también que era influenciada, estaban cayendo de la gracia, estaban olvidando el significado de la obra de Cristo en la cruz por ellos, que ellos por sus méritos nunca van a ser considerados justos por Dios. Es por la obra de Cristo para que Él sea el exaltado, porque es por la pura gracia de Dios que Él manifestó desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento a muchos. Justificó por la gracia, Él halló gracia, Noé halló gracia delante de Dios, gracia. Todos los héroes de la fe hicieron algo solamente por la gracia de Dios, por la fe y no por sus obras. Fueron considerados justos por Dios. Y ese pensamiento de seguir la ley para ser visto bien por Dios, eso ya pasó en tu vida ahora. Pablo le estaba diciendo si creíste en Cristo. Y tú también, hermano, que estás viendo ahora. Ya pasó eso. No vuelvas a construir las mismas obras muertas. Eso. No vuelvas a construir porque te transgredís a ti mismo. Estás yendo contra la nueva naturaleza que ya tienes. Y eso Pablo te quiere dejar bien en claro. Y concluye de esa manera brillante la verdad, refutando el pensamiento de ellos. Como que estaba acá en un diálogo contra ellos. Y el versículo 19, ahora de otra manera brillante dice, concluye, versículo 19, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto es algo muy difícil, pero vamos a retener un poco en nuestras memorias la primera parte. Yo quiero explicarles, para pasar a explicarles la segunda parte. La primera parte es que yo por la ley, y ahora quiero explicarles primero la segunda parte. Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Quiero explicarles, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, y luego voy a explicar de yo por la ley. Pero vamos a pasar a soy muerto ahora para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí Pablo quiere decirles que ya no está mal, ya está mal querer justificar sus propias méritos para con Dios. Está mal querer justificarse a sí mismo. Ahora ya están muertos a eso, no pueden retroceder, no pueden construir de vuelta algo que ya lo sepultaron, porque ahora ya están muertos para seguir la ley, para no vivir a Dios ahora. Ahora pueden vivir a Dios porque están muertos a esa ley que era la maldición que les sujetaba a ellos para no vivir a Dios realmente, porque nosotros no podemos vivir a Dios, vivir las cosas de Él por medio de nuestros méritos, porque somos un motor que hace fábrica de pecado, no puede fabricar cosas buenas. Nosotros por nuestras obras tuvimos que tener un cambio, tuvimos que nacer de nuevo para vivir una vida que le agrada a Dios realmente. Por eso estamos muertos ya a eso. Y aquí Pablo les quiere aclarar, no quieran volver a construir lo otro, van a actuar de una manera mala. Por eso dice, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Soy muerto para la ley. Es como que está diciendo, la ley ya no tiene que ser el medio para conseguir la justificación. Ya no tiene que ser el pensamiento de ustedes seguir la ley para conseguir la justificación. Como estaba diciendo, tú judío, como yo también soy judío, soy muerto, somos muertos, sos muerto para la ley. ¿Por qué juegas con algo ficticio entonces? Ya no tenés que jugar más a ese juego ficticio. No puedes entrar más al mundo de los muertos, ya estás vivo. Ya encima ya no te puedes matar más en esto. Ya no más. Fue la ley, dice que estoy muerto.
Pero como les dije, ahora sí voy a explicar por qué yo por la ley soy muerto para la ley de Dios. Aquí dice que la ley misma de Dios, es decir, todo lo que apuntaba a Cristo, aquí yo creo que en este pasaje apunta a eso, a la obra de Cristo, cuando mataban a los corderitos, esa ley que hacía que tú debes ir al día de expiación y darle lo que tenés a Dios y creer que cuando mataban a ese corderito y ofrecía el tabernáculo, tus pecados te eran perdonados. Toda esa ley que tenías que seguir para ser perdonado estaba apuntando a Cristo, y esa ley apuntaba que Cristo iba a venir un día, iba a morir en la cruz y te iba a matar completamente todos los pecados. Te iba a matar a vos, a tu viejo vos, para que tu nuevo yo viva. Y esa es la salvación. Y esa ley apuntaba a que vos un día, cuando creas en Cristo, ibas a tener otro nuevo hombre, ibas a ser salvo. Y esa ley mismo, la ley misma de Dios, hay muchos pasajes que dice que apuntaba a que vos ibas a ser muerto para esa ley que te condenaba, para esa ley que te decía que vos solamente si cumplís la ley a la perfección vivirás, si no morirás. Hay muchos pasajes que dice así, pero dice Romanos 3:21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya era testificada que iba a venir la gracia de Dios. A los profetas leer, ellos indagaban esto como una sombra, la gracia de Dios que iba a ser destinada para nosotros, y que ellos no se iban a perfeccionar aparte de nosotros. Primero, la ley apuntaba a Cristo, sí, pero en sí, los mandamientos, es la ley. En la segunda parte, que cuando dice la primera parte es yo por la ley soy muerto para la ley. La ley misma apuntaba a Cristo, y un día iba a venir Cristo, iba a morir por mí, y yo no necesitaría más la ley para ser salvo, para ser justo delante de Dios. Y esa ley, la segunda ley que está hablando acá, la segunda parte, son todos los mandamientos que nos condenaba. Pero ahora ya no hay más ninguna condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ninguna condenación. Ya no hay ninguna ley que nos condene más. Ya estamos en Cristo Jesús. La ley ahora ya está muerto para nosotros. ¿Entienden ahora? Un ejemplo en el Antiguo Testamento que es resaltada en Hebreos. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Él no estaba bajo la ley, sin embargo era superior que Leví, quien estaba en los lomos de Abraham, que iban a ser después de Abraham, y Leví era el sacerdote que iba a regir la ley, iba a matar a los corderitos y todo. Pero Melquisedec era mayor aún que Leví, y dice que ahí encima, con esto apuntaba que había alguien superior a esa ley, que era el sacerdote Melquisedec, que luego en Hebreos es un tipo de Jesucristo, que iba a ser el nuevo pacto en el cual todos los que están en ese sacerdote Melquisedec, que están bajo ese sacerdote, bajo el amparo de ese sacerdote Melquisedec, no iban a estar bajo la ley del pacto de Moisés, donde Leví iba a estar rigiendo la ley. No, la ley no fue dada para Melquisedec. Sin embargo, la ley, que era por Leví, aprobó dar tributos a Melquisedec. Melquisedec estaba por encima. Así también la ley no fue dada para ti porque estás en Melquisedec, en Cristo. La ley es una sierva. La ley no fue dada para el justo. Dice Timoteo 1:8, la ley no fue dada para el justo. Pablo ya no solo se enfoca en la ley o en la circuncisión o otras leyes judaicas, sino que lo hace ahora. La ley, como yo estaba diciendo en la segunda parte, la ley ya no es solo seguir la ley, no solo son acá para Pablo ahora, no es solo seguir los ritos,
judaicos, otras cosas, sino que ahora lo amplifica más. Cualquier mérito propio, cualquier norma que quieras seguir para ser justo, vas a estar mal, porque es solamente por la fe en Cristo. ¿Y por qué lo digo que amplifica más? Porque aquí dice, soy muerto para la ley, para cualquier cosa que te hace condenar, y porque aún Jesús lo amplificó en Mateo 5, y Pablo también en el Espíritu Santo apunta a eso, a todo, a cualquier cosa que nosotros quieramos hacer, ritos, y ahora trayendo a nosotros. Porque en Mateo 5, como estaba diciendo, Jesús dijo que aún si miras a una mujer para codiciarla, ya fornicaste. Aumentó la ley cuando Cristo vino. Y es aumentada de tal manera, así. Y gracias a Dios que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora no estás más bajo la ley, sino estás bajo Cristo. Y aún en tu vida cristiana, hermano, hermana, ya no necesitas más de tener esa conciencia diciéndote de que si yo sigo la ley, así recién voy a ser justo. No, eso te va a traer amargura, eso te va a traer a ser de tropiezo para hermanos que son pecadores y están considerándose que necesitan de la gracia de Cristo para ser salvos. Y esto va aún para gente ya de gran estatus en la vida cristiana, como pastores, como siervos que son columnas en las iglesias, para que ellos también consideren que aún ahora ellos necesitan ser considerados justos, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios, porque o si no van a estar siendo de tropiezo para otros hermanitos que quieren ser justificados por Cristo. Y si le decís que tenés que hacer esto, le vas a estar opacando la gracia de Dios. Entonces, ahora no estás más bajo la ley. Esto tienes que saber, hermano, que no estás más bajo esa antigua norma de vida que te condenaba. Ahora estás bajo Cristo y por lo tanto ya no necesitas justificarte bajo la ley. Y esto Pablo le quería hacer entender a todos los de Galacia. Y por lo tanto dice, ahora pasa a un ámbito específico, que ahora estás en Cristo. Dice Gálatas 2:20, sigue, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vieron que aquí el amor resalta acá, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo te digo, vos tenés que caminar hasta la Basílica de Roma para ser justo, y si no, estás condenado. Eso no es un régimen que obra por el amor. No, ese es un régimen puro, legal de la ley, que te hace mal, porque sabes que no podés hacer todo lo que se requiere para ser y llevar una vida justa. Por lo tanto, no es un sistema que se rige por el amor. Sin embargo, acá Pablo está diciendo que un cristiano está bajo un régimen que se guía por el amor. Dice, el cual me amó Jesús y se entregó a sí mismo por mí, y ahora ya vive Cristo en mí y ya no vivo más yo. El amor de Dios sustituye a la condenatoria justicia que es por la ley. El amor de Dios hizo un plan para que los que creen estén justificados por Cristo. Dice Efesios 1:4 por ahí, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es el amor. Y no solo eso, dice este pasaje, sino que Él hizo un plan de tal manera que no solo estés justificado ya por Cristo, sino que Él viva en ti y que vos veas la vida de una manera distinta ya, para que todas las cosas que antes veías como viejas, ahora van a ser viejas, y antes para vos eran cosa normal, ahora ya sea vieja en todas esas cosas, y ahora vos vivas de una manera nueva.
y no podés entonces construir de vuelta lo que ya es viejo, como recién estábamos hablando. Y dice 2 de Corintios 5:15 por ahí, dice: de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto es algo impactante. Ahora yo vivo en otro régimen de vida, que ahora no veo según la carne, sino que veo según el nuevo régimen. Ahora yo soy una nueva persona, de tal manera que si alguna vez vi a Cristo, conocí a Cristo según la carne, ahora ya no lo veo más así, dice. Ahora soy otra nueva persona. Y esto tenían que entender los de Galacia, que estaban queriendo seguir una vida justa por sus propios méritos. Hermano, confía en este plan de Dios, movido por su amor, aún ahora siendo cristiano. Lucas 5 nos muestra uno a quien Dios mostró su amor. A su vez, cuando éste también se había considerado un pecador, se había considerado un gentil, uno que no merece estar delante de la presencia de Dios. Lucas 5 nos muestra que Jesús hizo un milagro tal que hizo sacar montones de peces en un lugar determinado, como que todos los peces confluyeron, todos los peces fueron a ese lugar y Pedro pudo sacar montonadas de peces junto con los otros apóstoles. Y Pedro, al ver ese milagro, y no el milagro anterior cuando curó a su suegra, sino al ver este milagro, Pedro dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Por qué digo que no al ver el otro milagro? Porque a veces Dios nos toca nuestro corazón con algo que nosotros vemos que es imposible que pase esto si no es por la obra de Dios. Y Pedro sabía que, como era pescador, era imposible que todos los peces vayan en ese mismo lugar y que con un sacada de red saquen montonada de peces. Es un milagro extremadamente difícil y le tocó el corazón. Dios sabe tocar nuestros corazones para mostrar su amor y para considerarnos a nosotros que no podemos estar delante de un Dios tan poderoso así. Y él vio el poder de Dios y reconoció que él no era nada santo. Entonces Pedro le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: sí, apártate. No, Jesús no le dijo eso. Jesús, como sabía que él era amado por Dios, le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así también tú en tu vida como cristiano, Dios te dice: no temas. Por la gracia de Dios vas a ser un buen hijo de Dios y vas a servir a Dios, vas a vivir para Dios. También Lucas 1:30, cuando el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vieron gracia delante de Dios, no fue por sus méritos ninguno, fue por la gracia de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y María dijo luego: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. También mostró su gracia a Jacob que cometió un pecado, que había mentido a su padre, y robó la primogenitura de su hermano Jacob, y se fue porque la madre le dijo que se vaya a otro lugar, y fue y durmió en una piedra, y estaba ahí, y Dios se reveló a él, a un miserable pecador, en sueños, y le reveló que había escaleras y que podía llegar al cielo, y le reveló que iba a tener grandes bendiciones en las futuras generaciones. Jacob vio el amor de Dios allí. También Dios mostró su gracia a los hermanos de José, que le hicieron la vida imposible a José, le torturaron a José, y José se fue a otro lugar, pero luego fueron perdonados. A todos, no solamente a estos, a todos los del Antiguo Testamento, a los que creyeron, Dios le tuvo que mostrar su gracia. Y Dios, ahora que estás tú también reconciliado por Dios, Dios también te muestra su gracia, y mucho más que cuando te mostró su gracia para salvarte. Es decir, que cuando vos te convertiste, vos necesitaste la gracia salvadora, aunque eras pecador, pero ahora tienes vos más la certeza, mucho más, de que porque ya sos reconciliado, ahora Cristo vive en ti. Y eso es una gran demostración de amor que te cambió la vida. Ahora ya no ves como veías antes, ahora ves de otra manera. Y esto Pablo te quiere hacer recordar.
y así vas a actuar correctamente conforme al Evangelio y vas a estar considerando justo delante de Dios y vas a llevar grandes frutos y vas a no querer condenar a los demás, sino que vas a querer ayudarlo a los pecadores para que se conviertan, y para los creyentes que no tienen mérito alguno para vivir una vida justa como los gentiles, ellos también sean alentados con el Evangelio, cosa que Pedro en ese momento no hizo, sino que fue influenciado y temió a los hombres y no actuó correctamente con el Evangelio. Pero si tú vives correcto conforme al Evangelio, vas a actuar bien, y esto es lo que Pablo nos quiere mostrar aquí, pero también nos quiere mostrar que necesitamos siempre recordar esto en nuestras vidas, porque nadie se puede escapar de cometer este pecado. Por eso siempre tenemos que recordar este Evangelio en nuestras vidas, porque aún el apóstol Pedro, que había estado, según mi opinión, en el concilio, en el cual se postuló y él afirmó que los gentiles también son coherederos de la salvación solamente por la fe, aún después de eso, y aún después de que él vio el milagro que Cornelio se convirtió y el Espíritu cayó sobre los gentiles, aún después de eso actuó no conforme al Evangelio. ¿Cómo también nosotros no podemos caer así? Entonces tenemos que recordarnos siempre esto. ¿Y cómo nos recordaremos? ¿Cómo actuaremos así para recordarnos? Actuando conforme al Evangelio, creyendo el Evangelio de Cristo. Muy bien, hermanos, que tengan un buen día.